Vale, pues bueno, presentamos el webinar desde Fundación Splay dentro del marco del proyecto Conecta Ya, becado por Microsoft. Os damos la bienvenida a esta sesión donde trataremos diferentes características y diferencias de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa. Durante este año, por impulso de la Microsoft Artificial Intelligence Initiative Skills, nos dirigimos a promover y a capacitar con diferentes acciones formativas de divulgación y diversos aspectos sobre este tema que es la inteligencia artificial, que hoy en día está en bastante auge. En el pasado webinar ya empezamos esta iniciativa con un debate sobre el uso de la inteligencia artificial y sus consecuencias, y vamos a continuar impulsando más webinars de forma mensual con diferentes temáticas de este sector. Hoy tenemos a nuestro ponente principal, que es Óscar Burgos, es desarrollador senior en Full Stack, ciencia de datos y formador de inteligencia artificial. Actualmente está trabajando como técnico de formación aquí en Fundación Splay en diferentes bootcamps de Python con inteligencia artificial, y por ende también a dirigir todos los proyectos finales de nuestros y nuestras alumnos y alumnas. Por tanto, doy paso a nuestro principal ponente. Óscar, cuando quieras. Óscar, no se te oye, está silenciado. ¿Ahora mejor? Ahora sí. Bienvenidos al webinar. Buenos días. En primer lugar, vamos a dar la bienvenida también al grupo de Francia que nos están viendo y se conectan en cada webinar que realizamos. No se escucha, Óscar. ¿No se oye? No se oye. Momentos de publicidad. Ahora venimos. No, no se escucha, Óscar. Bueno. No se escucha. Oh. Bueno, era una presentación que había hecho Óscar para nuestro público francés, en francés. Salgo hablando yo en francés, un francés perfecto, con acento y todo del norte. Y no tengo ni idea de francés. Es decir, mi única palabras en francés que sé decir es croissant, piritón, agua y algo de colonia. Es decir, poco más. Es un ejemplo de lo que tenemos hoy en día con las inteligencias artificiales generativas, creativas, que nos permiten desarrollar tanto audio, vídeo, arte, imágenes de totalmente inexistentes. Aquí tenéis una imagen de dos niñas en blanco y negro. Si nos fijamos un poquito mejor, desde lejos, y cerramos un poquito los ojos, o cerramos el ojo derecho, vemos una cara en la camiseta de la niña de pelo claro. Es otro ejemplo de lo que sería una creación de imágenes generativas a través de IA, de inteligencia artificial. Quien me conoce también por Centro Fundación Splay me conoce como friki, ¿no? Yo soy friki de la tecnología. Y algunos me han dicho que siempre estoy con nuevos inventos, con nuevas invenciones, nuevos propósitos. Y mi próximo propósito es ser joyero. Cosa aparte, yo como hobby creo joyas a partir de circuitos electrónicos y he utilizado la inteligencia artificial creativa generativa para ayudarme en todo el proyecto de creación de eslogan, logotipos, imágenes corporativas, texto de los artículos, es decir, una ayuda que me ha ayudado a realizar lo que sería todo el bloque de montar lo que sería una pequeña iniciativa empresarial.
La chica rubia de la gafa no existe, es totalmente generada por inteligencia artificial. El anillo sí que existe. También está totalmente generado, es el mismo anillo que la anterior chica, es decir, imágenes generadas por inteligencia artificial, creadas de la nada. Es decir, en breve se pondrá en marcha y será totalmente con ayuda de la inteligencia artificial creativa que ha generado todo lo necesario para montar lo que es una empresa. Un hobby, al fin y al cabo. Empezamos. Es decir, quiero agradecer desde Fundación Splay con el apoyo de Microsoft. Os queremos dar la bienvenida a este webinar de inteligencia artificial versus inteligencia artificial creativa. Y estamos aquí Parece, para... Sí, Óscar, perdón. perdona, ¿te parece que repase un poquito las temáticas que tenemos planteadas en el guión? Sí, bueno, tengo una diapositiva con objetivos, si quieres. Ah, perfecto, pues ahora la pasas, genial. Vale. Hoy estamos aquí para adentrarnos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Aquí está. Y antes de empezar, como bien ha dicho Jenny, me presento, soy Óscar Burgos. Estoy emocionado de poder impartir este webinar que es muy interesante, planteándonos lo que es la exploración del futuro de la inteligencia artificial. Como bien ha dicho, soy desarrollador web, formador de Fundación Splay en desarrollo web full stack, data scientist, inteligencia artificial con Python, JavaScript, es decir, todo lo que lleve todo que sea digital, me apunto a ello. He trabajado en los últimos años en el campo de la inteligencia artificial, machine learning, deep learning, IA creativa. Y mi objetivo de hoy es compartir con vosotros algunos insights y conocimientos sobre cómo la inteligencia artificial está moldeando nuestro futuro, ¿no? Cómo podemos aprovecharnos de él sin dejar de lado lo que es la ética social y también aprender de sus experiencias, de vuestras perspectivas y vuestras inquietudes. Que quiero que sea un espacio abierto y colaborativo. Ya decía Richard Feynman, el científico americano de los años 60, si quieres aprender algo a fondo, enséñalo. Y eso es lo que hago, ¿no? Enseñar y aprender en cada sesión formativa que realizo. Nuestro objetivo principal hoy fue profundizar en el entendimiento de la IA, de la IA creativa. Exploraremos lo que son las definiciones, las aplicaciones y el impacto que tiene en los diferentes campos del día a día. Buscamos fomentar un espacio de aprendizaje interactivo y enriquecedor donde podamos compartir conocimientos, resolver dudas y reflexionar juntos sobre el futuro de estas tecnologías. Los temas que vamos a tratar hoy van a ser definiciones, principalmente definiciones y tipos de inteligencia artificial, y conocer qué es eso de la IA, es decir, quién hay detrás de la IA. Sus dos bases principales, que es el Machine Learning y las redes neuronales, el Deep Learning, como fundamentos, y una esencia y aplicación de la IA creativa, es decir, dónde la podemos utilizar y cómo se utiliza. Tenemos un vistazo al producto, al servicio que te ofrece Azure de Microsoft junto con OpenAI y sus potencialidades. Y espero que encuentre un espacio informativo, inspirador y valioso, ¿no? El día de hoy. Anhelo que al finalizar se lleven consigo nuevas perspectivas y conocimientos que nos permitan navegar en el mundo de la IA con mayor confianza y comprensión. Y para empezar, vamos a profundizar un poco más en el concepto de inteligencia artificial. Para comprender lo que es la inteligencia artificial, siempre me apoyo en los que saben más que yo. Es decir, vamos a empezar viendo cómo otras personas lo definen. Después lo desglosaremos, esta fascinante tecnología, y exploraremos sobre el impacto en nuestras vidas, cómo nos está impactando y cómo nos va a impactar, sobre todo la IA generativa. Aquí tenéis una cita de Marvin Minsky, uno de los pioneros del campo de la inteligencia artificial, que puede servir como una reflexión sobre cómo definimos lo que sería la IA. Dice, la inteligencia artificial es la ciencia de hacer máquinas, de hacer cosas que requieran inteligencia si las hicieran los humanos. Es decir, esta cita encapsula de manera elegante el objetivo central de la inteligencia artificial, resaltando el propósito de emular capacidades, y digo emular, que los humanos que son consideradas como signos de inteligencia. En algunos casos, bueno, casi siempre.
Luego tenemos Stephen Hawking, el renombrado físico teórico, ha expresado varias veces sus opiniones sobre la inteligencia artificial. Una de sus citas más famosas es la que tenéis en pantalla. La inteligencia artificial podría ser el mayor evento de la historia de nuestra civilización, o el peor. Todavía no sabemos si acabará con nosotros. Esta cita refleja la incertidumbre y las posibilidades transformadoras que potencialmente son destructivas de la IA, destacando la dualidad de su naturaleza y el impacto que podría tener frente a la humanidad si no se controla, si no se tiene una ética consistente. Y entrando en la línea más famosa como frase, podríamos relacionarlo con el debate sobre esta IA, el de la película Terminator, interpretado por Arnold Schwarzenegger, donde dice, "It will back, volveré", y realmente ha vuelto y ha vuelto para quedarse. Para profundizar en la definición de inteligencia artificial, algo más técnico, vamos a explorar un enfoque riguroso que involucra la simulación y la emulación. Es decir, esto implica que la IA no solo se trata de imitar a la inteligencia humana, sino también se recrea, también de recrear sus procesos de pensamiento y toma de decisiones mediante algoritmos y sistemas informáticos avanzados. Así que en lugar de simplemente copiarnos, de copiar, la IA aspira a entender y emular con lo que es la complejidad de la mente humana, lo que nos lleva a un mundo de posibilidades emocionantes en la tecnología y en la ciencia. Pero ¿qué es simular? ¿Qué es emular? ¿Qué diferencia hay entre simular y emular? Simular implica imitar o reproducir el comportamiento superficial de las cosas o las características externas de algo, sin necesariamente comprender o replicar los procesos internos subyacentes. Es como crear una réplica o representación simplificada de algo para estudiarlo o comprender su apariencia externa. En el contexto de la inteligencia artificial, de la IA, la simulación podría referirse a la creación de un modelo que se comporte de manera similar al proceso cognitivo humano, es decir, pero no necesariamente replicándolo, sin necesidad de replicar la complejidad interna de este proceso. Y luego tenemos la emulación. La emulación va un paso más allá. Implica recrear o imitar de manera integral o precisa tanto el comportamiento externo como los procesos internos de algo. Cuando se emula algo, se busca comprender y replicar los detalles internos y esas funciones de ese algo, de modo que el resultado sea prácticamente indistinguible al original. En el contexto de la inteligencia artificial, emular se refiere a crear sistemas que no solo imitan el comportamiento de la inteligencia humana, sino que también replican los procesos internos y la toma de decisiones de manera auténtica, logrando así un nivel más alto de semejanza. La inteligencia humana versus la inteligencia artificial. La inteligencia humana es un don evolutivo, complejo y consistente, capaz de aprender y adaptarse. Los humanos somos ricos en emociones, en experiencias, y aunque está limitada por nuestra biología, nuestra capacidad para razonar y resolver problemas es incomparable, ¿no? El razonamiento, al fin y al cabo. Por eso, por otro lado, la inteligencia artificial, que ya veremos que no es tan inteligente ni tan artificial. Es una creación nuestra, es decir, la hemos diseñado nosotros, la hemos diseñado para procesar y analizar información a velocidades extraordinariamente altas. Aunque no posee conciencia ni emociones, toco madera, de momento, su precisión y eficiencia son tareas específicas, específicamente inigualables, lo que es la velocidad de procesamiento, llegando a superar y enmascarar el comportamiento humano. Definiendo lo que sería una conclusión, la IA amplifica la inteligencia humana y se nos ayuda a aumentar nuestro conocimiento. La IA puede automatizar tareas repetitivas, una ayuda, y la IA y la inteligencia humana juntas impulsan lo que es la innovación. Esta intersección entre lo humano y lo artificial nos plantea oportunidades únicas para ampliar nuestra capacidad de explorar soluciones innovadoras en diversos campos. Pero también nos invita a reflexionar sobre los límites éticos, esa ética de la IA que no está definida todavía, que habría que definir, y filosóficos de ambas inteligencias. Y sobre todo podemos armonizar cómo construir un futuro más comprometedor y más equilibrado entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Los primeros sueños inspiradores, desde tiempos inmemorables, la humanidad ha soñado con construir entidades inteligentes, ¿no? Es decir, los mitos y las leyendas de antiguas civilizaciones ya concebían la idea de objetos inanimados, dotados de pensamiento y razón. Como curiosidad y paréntesis, abro una anécdota. Yo cuando doy formación a mis alumnos, les regalo un patito de goma. Ese patito de goma simboliza, o fue creado por un programador,
de programa pragmático, el programa pragmático en 2015, era un programador que vivía solo, un programador solitario en su casa. Cuando tenía problemas de codificación, no entendía el código, tenía un error, pues no sabía a quién contárselo, ¿no? No tenía un profesor, no tenía un compañero. Se lo contaba a un patito que tenía encima del escritorio, esa entidad inanimada, ese objeto inanimado. Y le contaba cómo había realizado el código. Y se dio cuenta que en el 80% de las ocasiones encontraba el error, un punto y coma, una tabulación en Python, encontraba el error. Yo a mis alumnos les regalo esa entidad inanimada, ¿no? Es decir, como construir una entidad inteligente, donde ya desde la antigüedad procesaban que tener un objeto inanimado era inteligencia, es decir, estaban dotados de razón, de pensamiento y razón. Bueno, al fin y al cabo, realmente lo hago para que no hago bien. Es decir, les digo, ¿tienes un problema de programación? Primero el pato. Pero ya llegando a la 1950, Alan Turing nos planteó una pregunta fundamental. ¿Pueden pensar las máquinas? Y en la conferencia de Dartmouth, en 1956, acuñada por John McCarthy, la inteligencia artificial fue reconocida oficialmente como un campo académico, dando inicio a una ola de optimismo y exploración. En los años 70-80, como suele suceder con las fronteras desconocidas, los desafíos eran formidables. Los obstáculos nos llevaron a un periodo de desilusión, conocido como el invierno de la IA, el invierno de la inteligencia artificial, donde el financiamiento y el interés decayó considerablemente. Aún así, los cimientos se estaban construyendo en forma de sistemas expertos y otros conceptos fundamentales. Años 90 y 2000, es como el Fénix, la IA resurgió de las cenizas, lo que sería la introducción de algoritmos más avanzados, el aumento de potencia de cómputo, es decir, máquinas más potentes, más veloces, y la acumulación de datos nos abrieron las puertas a las nuevas posibilidades, ¿no? El machine learning, las redes neuronales comenzaron a florecer y las aplicaciones prácticas se multiplicaron día a día. En la era moderna, de 2010 hasta la actualidad, estamos viviendo una era de aprendizaje profundo, donde gigantes como Google, Facebook o OpenAI están definiendo el futuro de la IA. Estamos explorando terrenos desconocidos, creando tecnologías que están transformando nuestras vidas día a día y enfrentándonos a desafíos éticos y filosóficos sin precedentes. Y hemos llegado a la última parte, la IA creativa y generativa. La historia de la inteligencia artificial es una tapestría rica y diversa en sueños, aspiraciones y retos y descubrimientos. No hace falta reflexionar sobre lo que significa ser inteligente, sobre nuestra relación con las máquinas y sobre todo cómo podemos coexistir con ellas y colaborar para construir un futuro en el que la tecnología y la humanidad se complementen y se enriquezcan mutuamente. Vamos a adentrarnos un poquito más en lo que sería la inteligencia artificial, viendo principalmente que hay dos tipos de inteligencia artificial tenemos. Tenemos lo que sería la inteligencia artificial débil. Imagina a la inteligencia artificial, llamémosla IA, débil como ese amigo que es bueno, realmente bueno en una sola cosa. Es decir, piensa en un un asistente virtual que sabe todo lo que sobre el clima, puede decirte pronósticos con precisión y rapidez, pero ni le preguntes por recetas de cocina, pues no tiene ni idea. Se sentirá perdido. Es decir, está especializado en un elemento solo. Es como tener un experto en una materia, pero solo en esa materia. Y en contraposición tenemos lo que sería la inteligencia artificial fuerte. Ahora cambiamos de marcha hacia lo que es la IA fuerte. Esta es como un super robot polifacético. Puede abordar una amplia gama de tareas intelectuales, como aprender de la experiencia, resolver problemas complejos, incluso entender y comunicarse con el lenguaje humano. Piensa en ello como un equipo de expertos con muchas disciplinas, todo en un solo paquete. Sin embargo, es importante destacar que la IA fuerte, a pesar de ser un objetivo emocionante, todavía está en desarrollo y no ha alcanzado su máximo potencial. Pero como vemos avances continuos en este campo, es emocionante imaginar un futuro que la IA fuerte sea tan versátil como la mente humana. En resumen, la IA es como un especialista la IA débil es como un especialista en una tarea específica, mientras que la IA fuerte es como un polifacético super robot
Ambas tienen su utilidad y su lugar en el mundo de la inteligencia artificial. En el futuro promete aún más innovación y avances en este emocionante campo. Vamos a explorar juntos los diferentes tipos de inteligencia artificial y nos vamos a ir adentrando poco a poco en todos sus aspectos. Y le llevo el turno a la IA creativa. La IA creativa es como un artista digital. Puede ser música, puede ser arte, puede ser hasta escribir historias, escribir cuentos. Mi hermano me llamó el otro día y me dice, quiero ser escritor. Digo, Tete, ¿te dedicas a estudiar, estás estudiando para Policía Nacional? Sí, no, he escrito un libro. Dice, he descubierto una cosa que se llama ChatGPT. Digo, adiós, la hemos liado. Es decir, está escribiendo una historia gracias a la generación de texto con inteligencia artificial. A ver cómo acaba. Es como tener un compañero creativo que nos puede inspirar y sorprender con su imaginación. La IA creativa está en auge y nos promete un emocionante futuro de colaboración entre los humanos y las máquinas de creación artística. Vamos a hablar un poquito de lo que sería una serie de conceptos que nos va a permitir de dónde viene la inteligencia artificial generativa o creativa y qué nos puede aportar. Para ello, en primer lugar, es necesario entender los conceptos de Machine Learning y Deep Learning. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería la tecnología Machine Learning. Bueno, perdón, aquí podéis ver en el gráfico lo que es todo es inteligencia artificial. Aquí. Un gran grupo de tecnología sería el Machine Learning. Ahora nos adentraremos en ese detalle. Una pequeña parte sería el Deep Learning. Tenemos la parte azul oscuro, que sería el Data Scientist, el tratamiento de datos. Y una pequeña circunferencia que se llama Big Data, tratar todos esos datos con un gran volumen de información. Adentrándonos en lo que sería el Machine Learning, vamos a hablar del concepto para entenderlo mejor, lo que es la inteligencia artificial generativa. Para ello, vamos a decir que Machine Learning es una tecnología que nos permite a las máquinas aprender, que permite a las máquinas aprender y mejorar sus habilidades sin ser programadas directamente. Para definirlo a nivel básico es como enseñarle a una máquina a reconocer patrones de datos y tomar decisiones basadas en esa información. Y vamos a avanzar un poquito más. Vamos a hablar ahora del Deep Learning. El Deep Learning es una forma más avanzada de Machine Learning. Se basa en la idea de que las máquinas pueden aprender a representar y entender datos de una manera más compleja y jerárquica. Se inspira en la estructura del cerebro humano, realmente con capas de neuronas artificiales que procesan información en diferentes niveles de abstracción. El Deep Learning ha logrado avances significativos en el conocimiento del reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y muchas otras áreas donde los datos son complejos y abundantes. La relación de Deep Learning y Machine Learning es que Deep Learning es una subrama o una forma especializada de Machine Learning. Ambos términos están relacionados con cómo las máquinas pueden aprender y mejorar a partir de datos. Mientras el Machine Learning abarca diferentes enfoques y técnicas para enseñar a las máquinas a aprender, el Deep Learning se enfoca en el uso de redes neuronales artificiales para procesar datos de manera más sofisticada y jerarquizada. Entonces, ¿cómo ligamos todo esto con la IA generativa? Muy sencillo. El Machine Learning y el Deep Learning son la base de la tecnología, la base de la inteligencia artificial generativa. Nos permite predecir y hacer previsión de ciertos patrones y entrenar a las máquinas para que puedan realizar toda esa cantidad de cálculos por nosotros. Pero la IA generativa va un poquito más allá, tiene un trasfondo. A través de grandes modelos de datos que ya tienen mucha información y están entrenados, son capaces de entender el lenguaje natural y nos permiten interactuar con ellos de tú a tú, como si hiciéramos con un humano. Es decir, con Machine Learning y Deep Learning. Antes de que existiese la inteligencia artificial generativa, trabajaban como modelos que nos permitían predecir valores únicos, el Machine Learning y el Deep Learning. Por ejemplo, lo que estábamos comentando en relación a catalogar imágenes o en decirte, por ejemplo, yo estoy vendiendo en mi empresa ciertas cantidades de productos cada mes. ¿Cuánto voy a vender? Voy a vender, por ejemplo, ¿cuánto voy a vender el año que viene? Teniendo en cuenta esos factores, estos datos son factores externos y ahí el Machine Learning y el Deep Learning
te dan un resultado, ¿no? Pero no eran capaces de aumentarte ese resultado con un lenguaje natural. Simplemente te daban un dato, una información, una unidad numérica, porque tú lo habías entrenado para ello. Es decir, yo puedo predecir en Machine Learning cuánto va a llover, si va a llover, no va a llover, qué huerto, qué puedo cultivar según la calidad de la tierra que esté utilizando, o a qué precio, como compramostucoche.com, es decir, a qué precio puedo vender mi coche basado en un entrenamiento previo del stock que tienen de coches. Pero en este caso, la inteligencia artificial generativa permite que nosotros podamos hablar con las máquinas, que las máquinas nos devuelvan respuesta en lenguaje natural, algo que anteriormente no había sido posible. Y nos adentramos más profundamente en lo que sería el Machine Learning y las redes neuronales, que es el símil el equivalente a lo que sería el Deep Learning, el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático es el arte y la ciencia de permitir que las máquinas aprendan y tomen decisiones basadas en datos, sin necesidad de ser programadas específicamente. Imaginen el proceso de enseñar a un sistema informático a reconocer patrones, predecir, tomar acciones. Le proporcionamos un conjunto de datos y le estamos permitiendo extraer conclusiones de manera autónoma. Es como inyectar inteligencia en el corazón mismo de nuestra creación tecnológica. Dentro del Machine Learning existen lo que son varios enfoques del aprendizaje automático, siendo el aprendizaje supervisado uno de los pilares fundamentales. En este paradigma, nuestros algoritmos se comportan como estudiantes ansiosos, guiados por datos etiquetados que actúan como maestros. Analizan esos datos etiquetados, detectan patrones y se vuelven expertos en hacer predicciones o clasificaciones. Es como si un estudiante dominase los problemas de matemáticas con un conjunto de respuestas correctas a su disposición. Luego tenemos como ejemplo, por ejemplo, lo que es un aprendizaje supervisado, le suministramos lo que son las preguntas y le suministramos lo que son las respuestas. Y lo que es la IA, el modelo, va aprendiendo, es decir, esta pregunta concluye esta respuesta. En un caso típico, es decir, el caso del dataset de Titanic, ¿no? Le suministramos una serie de información donde le especificamos que mujer con tantos hijos, que viajaba en tercera categoría, que pagó tanto por su billete de barco y viajaba con hijos o con familiares, sobrevivió o no sobrevivió. Le estamos dando una serie de información con un dato objetivo, un dato target, un dato respuesta, y lo que es la inteligencia artificial lo memoriza, lo aprende. Busca sus patrones, ha sido supervisado, es decir, tiene lo que es contempla lo que es la pregunta y la respuesta, hace sus patrones y con una parte que tenemos guardada de esa información, le hacemos una predicción, le lanzamos una predicción para ver si acierta o no acierta. Nos guardamos la respuesta, le hacemos la pregunta y él nos va respondiendo en cada caso cuál sería el resultado a esa predicción. Que coincide, que supera una accuracy, un tanto por ciento de efectividad a partir del 80, 90 o 95%. Hemos entrenado bien a nuestra inteligencia artificial, siendo ya preparada para utilizar con un dato a tiempo real. Luego tenemos lo que sería el aprendizaje no supervisado, donde nuestros algoritmos se convierten en exploradores de territorio desconocido. Se aventuran en datos sin etiqueta, no tienen la etiqueta predictiva, la solución del problema no la tienen. Y lo que es el modelaje busca estructuras o relaciones ocultas. Es como explorar un bosque misterioso y descubrir por sí mismo las conexiones entre sus diversos habitantes, ¿no? Y finalmente tenemos lo que sería el aprendizaje por reforzamiento, donde nuestros algoritmos adoptan el papel de intrépidos jugadores de un juego, toman decisiones, aprenden de las consecuencias, recibiendo recompensas por la elección aceptada y sanciones por los errores que han cometido. Imaginemos cómo entrenar imaginarlo como cómo entrenar a un robot para jugar ajedrez, donde aprende cada movimiento perfeccionando su estrategia con el tiempo. El aprendizaje automático nos empodera con la capacidad de predecir eventos futuros, automatizar tareas complejas y descubrir conocimientos a partir de grandes conjuntos de datos. Subyace en aplicaciones que van desde sistemas de recomendaciones tipo Netflix hasta detección de fraudes, tema bancario, autorización de créditos, es decir, quien nos autoriza o no nos autoriza
que suele ser siempre que no. Los créditos suelen ser inteligencia artificial basadas en entrenamientos previos y están revolucionando las industrias y modelando el futuro tecnológico. Es decir, dentro de los proyectos de Machine Learning y Deep Learning que hemos establecido en el Bootcamp de Fundación Splay, los proyectos finales que han realizado han sido sorprendentes. Por ejemplo, han realizado una IA, un modelaje, una aplicación donde se le había entrenado, se le entrena con imágenes de tumores cerebrales, con y sin tumores cerebrales. Una vez entrenada la IA y obtenido una valoración de efectividad del 94%, la IA ya estaba preparada para trabajar en el día a día, en la vida real. Y podíamos subir una imagen de una resonancia magnética y en 26 segundos nos dice con un 94% de acierto si esa resonancia magnética tenía tumor cerebral y dónde se encontraba. También hemos hecho con inteligencia artificial lo que sería deep learning y tratamiento de imágenes, redes neuronales convolucionales, la detección de haciendo una fotografía a una planta, sabes qué tipo de enfermedad tiene. Hemos realizado detección de emociones faciales de las personas, atendiendo a una webcam que está reconociendo, no graba la cara, solamente reconoce los puntos estratégicos de los ojos, la nariz y la boca y determina si estás feliz, si estás triste, si estás enfadado, si estás deprimido a través de la inteligencia artificial. Eso como punto de valor. También el último proyecto que realizaron, que han terminado hace una semana, hicieron una IA, una inteligencia artificial que era enseñar específica dirigida a lo que son el mundo infantil, a los niños, el lenguaje de signos. Es decir, ya entendemos que aprenden el lenguaje, el castellano, el catalán, el inglés, algún idioma más, tercero, el alemán. Pero ¿por qué no enseñarles lo que es el lenguaje de signos para sordos? Es decir, esta IA lo que a través de juegos infantiles, con la cámara, reconocía el movimiento de la mano y detectaba los diferentes signos que estaba enseñando lo que sería la aplicación. Y entrando un poquito en lo que son las redes neuronales, también conocidas como redes neuronales artificiales, RNA o simplemente NN, por siglas en inglés, Neural Network, son un enfoque fundamental en el campo del aprendizaje profundo, el Deep Learning, una rama de la inteligencia artificial. Estas redes están inspiradas en el funcionamiento del cerebro humano y se diseñan para realizar tareas de procesamiento de la información y toma de decisiones de una manera similar a cómo lo hacen las neuronas en nuestro sistema nervioso. Antes de dar paso al siguiente módulo, Oscar, si quieres podemos hacer una ronda de preguntas si alguien tiene alguna duda. Sí, perfecto, pues si no tiro millas, me embalo y si alguien tiene una duda de lo que hemos visto o oído. Cualquier cosa lo podéis ir escribiendo en el chat y yo lo iré anotando y dando, bueno, y preguntándoselo a Oscar por orden bueno, de preferencia, de llegada. Veo que no hay ninguna, por tanto, Oscar, tira millas. Continuo. Vale, tiro millas. Ahora os quiero llevar a una emocionante viaje a través del mundo de la inteligencia artificial. Específicamente vamos a tratar lo que es la vida cotidiana hoy en día del Machine Learning y el Deep Learning. ¿Quién no ha utilizado Siri? ¿Qué hora es? Alexa, ponme una canción. Cortana, reinicia el sistema. Todos se llaman asistentes virtuales. Un ejemplo impresionante de Machine Learning son esta doña Siri, doña Alexa, Alexa de Apple. Estas inteligencias artificiales pueden entender y responder a nuestras preguntas con lenguaje natural. Pero lo asombroso es que aprenden de cada interacción. Cuanto más las usamos, mejor se vuelven para comprender nuestras necesidades. Luego entramos en el mundo financiero. En el Machine Learning se utiliza para detectar fraudes y esos algoritmos pueden analizar miles de transacciones por segundo, identificando patrones sospechosos y protegiendo nuestro dinero, lo que sería la ciberseguridad. ¿Cómo implicamos la ciberseguridad con la inteligencia artificial generativa? Y ahora pasamos al Deep Learning. Es como el cerebro de la inteligencia artificial y ha desencadenado avances sorprendentes, ¿no? El reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes, el reconocimiento facial. Empresas como Facebook usan Deep Learning para etiquetar automáticamente a nuestros amigos en las fotos.
Pero el impacto va más allá. En medicina, los sistemas pueden detectar enfermedades de imágenes médicas como el cáncer o con una precisión asombrosa. Y finalmente tenemos los artículos, los vehículos autónomos. Gracias al deep learning, los autos pueden ver. En el mundo en el mundo de su alrededor y tomar decisiones en tiempo real. Ven lo que pasa a 360 grados, cosa que ningún conductor somos capaces. Esto no solo revolucionará la industria del transporte, sino que también hará nuestras carreras más seguras. ¿Sabéis cuánto dato captura un vehículo autónomo a través de Deep Learning, un Tesla, por ejemplo? ¿Qué capacidad de información captura al minuto, al segundo? Pues está capturando más de 1 giga por segundo de la información. Está viendo lo que es la carretera, los obstáculos, las señales de tráfico, es decir, las cámaras que tienen que interactúan con el vehículo. Están almacenando casi 1 giga de información por segundo. En resumen, el Machine Learning y el Deep Learning están transformando la forma en la que vivimos y trabajamos, desde asistentes virtuales que nos entienden mejor hasta la detección temprana de enfermedades. Los vehículos autónomos, es decir, la inteligencia artificial está ahí para mejorar nuestras vidas. Y entramos en lo que sería, vamos a hablar del concepto de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en la generación de contenido original a partir de datos existentes. Esta tecnología utiliza algoritmos, matemáticas, al fin y al cabo, y redes neuronales avanzadas para aprender de texto e imágenes y luego generar contenido nuevo. Y lo que es más importante, contenido único. La capacidad de generar contenido original ha llevado a esta tecnología a tener un impacto significativo en diversas industrias y campos. Uno de los más notables ha demostrado su gran potencial es el ámbito creativo y artístico. De la mano de sistemas como DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, entre otros, ha sido utilizado para crear música, pintura, escritura, literatura y diseños, desafiando las nociones tradicionales sobre la creatividad humana. Aquí tenéis ejemplos míticos que han sido creados con estas inteligencias artificiales y son diseños totalmente únicos. Este cuadro basado en la mujer, la chica me parece que se llama la chica del pañuelo azul, le ha creado el ambiente que tenía alrededor el día que la dibujaron. Impresionante. Y en el campo de la creación de contenido, la inteligencia artificial generativa ha simplificado y agilizado significativamente la producción de materiales de marketing y publicidad con la capacidad de generar contenido persuasivo y relevante. Las empresas pueden llegar a su audiencia de manera más efectiva y personalizada, ya que pueden estudiar el comportamiento dando un resultado objetivo y específico totalmente personalizado. Y no solo eso, sino que además permiten hacerlo en el tono más adecuado y adaptado a sus clientes. Lo que significa que si anteriormente una empresa tenía ciertos canales de comunicación en varias redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, y cada una de ellas, de esas redes sociales, la llevaban diferentes personas, podría ser que la comunicación con todos y cada uno de sus clientes fuese en un tono igual, en el mismo tono, o tuviese una diferenciación de cada una de las redes. En cambio, con la inteligencia artificial generativa, podemos llegar a crear un modelo de IA personalizado que dándole un contenido determinado sea capaz de hablar siempre con el mismo tono, siempre de la misma forma, dirigiéndose directamente a nuestro cliente y hablándole de la forma que realmente nuestro cliente nos quiere oír. Por lo cual, eso es un paso más que está dando la inteligencia artificial generativa, en este caso, junto al sector del marketing. Hay muchos otros sectores en los que la tecnología ha rompido o irrumpió y sigue rompiendo, como es el caso, por ejemplo, de la medicina. La inteligencia artificial generativa avanzando, ha avanzado en la interpretación de imágenes médicas como la resonancia magnética y la tomografía computarizadas. Por ejemplo,
los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar y detectar patrones sutiles que los médicos humanos podrían pasar por alto, lo que mejora muchísimo el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades. Además, la inteligencia artificial generativa ha revolucionado en gran forma la interacción entre humanos y máquinas, permitiendo la creación de asistentes virtuales más sofisticados y comprensivos. Ahora me viene a la cabeza, cuando hicimos el proyecto de detección de tumores cerebrales con el grupo del bootcamp de Fundación Play, se dice pecado, pero no el pecador. Es decir, tengo un conocido, un amigo, que su madre tenía tumor cerebral y se emocionó con el proyecto. Se había emocionado con el proyecto porque a su madre le habían detectado tumor cerebral y habían tardado 3 meses y medio en esa detección, ¿no? Es decir, había tenido un protocolo, un procedimiento que le había costado 3 meses y medio, es decir, llegaron tarde, lamentablemente. Se dio cuenta que 4 chicos de 25 años, apenas 15 días que tuvieron para hacer el proyecto y muchas ganas, es decir, que le pusieron, consiguieron que la misma resonancia magnética que le habían utilizado para hacer el diagnóstico de su madre y había tardado 3 meses, detectase con un 94% de verificación de accuracy, es decir, en 26 segundos detectaba si tenía tumor cerebral o no tenía tumor cerebral. No es sustitutivo a lo que es la acción médica, sino un complemento a ese prediagnóstico precoz, ¿no? Es decir, de llegar a esa detección lo más rápidamente posible. Y estos asistentes son capaces de entender lo que es el lenguaje humano, el lenguaje natural, y proporcionar respuestas relevantes y coherentes, lo que ha impulsado el desarrollo de aplicaciones de atención al cliente y servicios personalizados online. Ahora vamos a hablar del impacto que tiene esta inteligencia artificial generativa en varios sectores del mundo empresarial. Vamos a hacerlo con un gráfico muy sencillo, que es este que vemos en pantalla, donde para ubicarnos fácilmente vemos que en el eje de las Y hablamos de impacto de billones de dólares en cada uno de estos sectores. Y en el eje de las X vemos el impacto como porcentaje del trabajo de cada uno de los empleados. Es decir, en el eje de las X vemos un rango de 0 a 40, de 0 a 40%. Vamos a poner que 40% va a ser el máximo que este eje en el que la inteligencia artificial generativa va a impactar en el operativo. Por ejemplo, en tareas del día a día, de alguien que está en Customer Operations, es decir, en atención al cliente. Sí que es cierto que cada uno de estos puntos del gráfico está en inglés, pero realmente se entiende. Y vamos a hacer la traducción de cada uno de los sectores. Es decir, para fijarnos bien arriba a la derecha, tenemos que los puntos, los 4 puntos. Es decir, los sectores en los que va a haber un mayor impacto, tanto a nivel económico con billones de dólares, como el porcentaje de trabajo que puede llegar a automatizar la inteligencia artificial generativa. Ahora analizaremos cómo varía el impacto de la tecnología en diferentes sectores e industrias. En el gráfico que vamos a ver a continuación, en la parte izquierda, se listan diversas industrias como agricultura, banca, química, construcción, educación, energía, salud, seguros, entre otros. Y en la parte superior derecha del gráfico se describen las diferentes unidades de negocio pertinentes en cada empresa de dichas industrias. En este análisis se examina cómo el impacto de la inteligencia artificial generativa varía según la industria y los departamentos dentro de cada empresa. Se pone en foco, por ejemplo, en la industria bancaria, donde áreas como la ingeniería del software, operaciones de cliente y marketing y riesgos y legal experimentan impactos más significativos. El impacto será más profundo en ingeniería del software, debido a la necesidad de migrar sistemas antiguos a tecnologías más avanzadas. Y en riesgos y legal, debido a la posibilidad de resumir extensos documentos y responder a consultas mediante chat automatizado. En Customer Operations, el uso de la inteligencia artificial generativa permitirá que los robots interactúen de manera directa y eficiente con los clientes, manteniendo la percepción de la interacción humana. Por ejemplo, convertir textos a voz para resolver las inquietudes del cliente. En sectores de alta tecnología, el desarrollo de software verá un avance acelerado debido a la implementación de esa tecnología. Cabe destacar que aunque se resaltan áreas con impacto más notable, todas las áreas experimentarán algún nivel de impacto.
y el potencial de la inteligencia artificial generativa para acelerar la transformación digital es muy significativo en todas las industrias y unidades de negocio analizadas. Los ejemplos específicos y aplicaciones concretas de esta tecnología serán discutidos en detalle más adelante, ofreciendo un contexto más adecuado en cada situación. El potencial de automatización por actividad en las diferentes empresas, simplemente nos fijamos en este gráfico, fijándonos en el gráfico podemos traer unas conclusiones muy simples. De entrada vemos en azul claro que son las barras que incorporan la inteligencia artificial generativa y en azul oscuro cuando no se incluye. Cuando no incorporamos esa inteligencia artificial generativa. Entonces, simplemente podemos sacar una conclusión muy sencilla de todo esto, es decir, que las profesiones más cualificadas van a ser las que van a tener más impacto con esta tecnología. Todo esto que era quizás más diseño o más pensar o más estrategia, en definitiva, más tener un expertise de algo determinado. Es decir, quizás para generar un contenido muy bueno tienes que tener un súper experto en marketing o para impactar una nueva tecnología tienes que ser alguien súper experto en haber hecho esto con muchas en otras empresas. Normalmente, por ejemplo, tenemos temas de art management, es decir, temas de marketing o creatividad, diseño de campaña publicitaria. Y todo esto, la inteligencia artificial generativa nos puede dar mucho valor y, por el contrario, vemos cómo influye, cómo acelera nuestro desarrollo. En el campo de las TIC, es un sector donde nos podemos apoyar, nos estamos apoyando directamente en lo que sería la resolución de la operativa del día a día. Hay aplicaciones como el Copilot de GitHub que se instala con el editor de desarrollo mientras estás programando y a nivel práctico necesitas hacer una función, por poner un ejemplo muy absurdo, muy tonto, que diga una función que sume dos números. Antes que hayas terminado de escribir function y el nombre de la función, dos números, ya te está diciendo el copiloto, es decir, la IA creativa, te está diciendo, ¿es esta la función que estás buscando realizar? ¿Esa es la función que tú quieres? Y dice, no, esta no es. Y te da 10 opciones más. Pero es como todo. Es decir, yo utilizo un sistema formativo que se llama ABC, por lo menos con los alumnos. El A es a veces funciona, a veces no funciona. No nos preocupemos, que acabará funcionando. Todo con la A. La B es buscar la vida, es buscar la vida, buscaros la resolución a los problemas. Y la C es copiar. Copiar todo lo que podáis. Está todo lo que he hecho, pero copiar con consistencia, copiar con conocimiento. Nunca dejaríamos el pilotaje de un avión a un copiloto, es decir, a una máquina que nos llevase el avión directamente, de momento. Podemos utilizarlo como ayudante, como copiloto a la navegación. Pues igual va a pasar en las TICs, en el sector TIC. Es decir, podemos llevar una herramienta que nos ayude a pilotar esas áreas diarias sin que nos influya en nuestro trabajo diario ni sustituye a la creación de desarrollo de software. Aquí tenéis un gráfico. Normalmente los programadores tenemos varias herramientas de búsqueda de soluciones, no solamente el pato. Había una aplicación que, como podéis ver, hasta el 2021, 2022, era de uso significativo, que era Stack Overflow, que era como un foro donde tú planteabas una pregunta y siempre te respondía alguien del sector. Podemos ver un decrecimiento sustancial del uso de esta tecnología, abrumada por el uso del chat GPT. Desde que se lanzó el chat GPT, en este caso, vemos aquí gráficamente todas las visitas que han tenido desde que se lanzó el chat GPT. Ha tenido una caída muy importante en esas visitas a la página web. ¿Por qué? Porque los desarrolladores de código ya están utilizando herramientas de inteligencia artificial generativa que les agiliza muchísimo el desarrollo sin tener que ir a una página web externa. Simplemente desde el entorno de desarrollo ya pueden consultarla. Ver si alguien ha respondido algo similar, si no, en qué herramientas como ChatGPT lanza lo que son las preguntas y te devuelve la solución. Es decir, no es necesario ir a alguien que ha realizado algo similar y ver cómo yo puedo adaptarlo.
Vale, Oscar. Hay una pregunta de Viviana Lorena y te pregunta, ¿cómo accedemos a la IA para la creación de contenidos en redes sociales, por ejemplo? Claro, lo que tenemos que tener un generador de contenido. Al final de este webinar veremos 8 ejemplos de creadores de contenido generativo a través de inteligencia artificial. Y para analizar qué es lo que necesita en un supuesto, un material de marketing específicamente pensado para nuestro público, hay que basarse en lo que sería lo que es la inteligencia artificial con Machine Learning. Un proyecto que hicieron también unos alumnos de Fundación Play fue crear una IA, un modelaje, una inteligencia artificial, donde el cliente le pasaba lo que serían la facturación que había tenido en los últimos años, tipo de cliente, cantidad comprada, y en un canal no supervisado, lo que es un modelaje no supervisado, la IA detectaba cómo estaban clasificados, un método de clustering, cómo estaban clasificados sus clientes, ¿no? Por ejemplo, los clientes que más te compran en agosto y son chavales jóvenes. Los clientes que te compran menos cantidad de importe por producto son personas entre 45 y 55 años por diciembre. Basado en esa clusterización, en ese conjunto, ya tú determinas a qué redes quieres atacar. Por ejemplo, lanzo la pregunta, si tuvieses que invertir un dinero en inversión de publicidad a través de redes sociales y fuesen enfocadas a personas de más de 45 años, ¿en qué redes utilizaríais? Lo más habitual es utilizar Facebook, que son las la más utilizada por ese sector de personas. Si fuesen adolescentes, TikTok. Edad media, Instagram. Mujeres entre 25, entre 35 y 45 años, Pinterest. Y cada sector de redes sociales está indicado para un público en concreto. Y claro, necesitamos saber conocer esa sectorización, ese clustering de nuestro público. Entonces hay muchas herramientas donde podemos generar, automatizar lo que son esos procesos de diseño, de creación de imágenes, de publicidad, de carteles. Ahora OpenAI, ChatGPT, se ha asociado con Canva y ya desde ChatGPT podemos decirle, créame un flyer de tamaño A5 de colores pálidos, enfocados, dirigidos a una persona femenina, sector femenino, de entre 35 y 55 años, que hable sobre la geometría, materialismo del bienestar social. Algo abstracto. Y te lo genera, te genera esa creación artística, esa creación a través de lo que es el Canvas. Y continuamos con la última parte de qué compromiso tiene Microsoft con lo que será la apuesta de darnos un servicio de su cloud, Azure y OpenAI. Azure es el cloud, es la nube de Microsoft donde podemos crear desde base de datos, donde podemos crear ordenadores, máquinas virtuales, tener máquinas virtuales sin necesidad de tener una máquina potente. Cuando hemos entrenado lo que sería nuestro modelaje de inteligencia artificial, cuando le hemos puesto el chándal para entrenar lo que sería todo el volumen de datos que teníamos, por ejemplo, para el procesamiento de tumores cerebrales o para el procesamiento del lenguaje del lenguaje de signos, esa máquina hay que entrenarla y hace falta una máquina pues potente, con una GPU. GPU es el procesador que trabaja sobre todo en los juegos, procesamiento matemático. Y en vez de comprar una máquina nueva, la hemos alquilado. La hemos alquilado en centros logísticos que tiene Microsoft, ubicados por todo el mundo. Y podemos alquilar una máquina para mandarle el trabajo y que opere y trabaje con ese trabajo remotamente. Es decir, la máquina no está ubicada en nuestro despacho, sino la tenemos ubicada en un cloud, en un servidor. Eso es Azure. Azure nos da la oportunidad de montar bases de datos localizadas en la nube, en el cloud y utilizarlas en nuestras aplicaciones. Y ahora se ha unido con OpenAI, que es el padre de ChatGPT, para tener lo que son estos modelos que hemos dicho que hay que entrenar, que hay que validar, tenerlos ya de una manera entrenada. Entonces vamos a ver lo que son los conceptos básicos, qué modelos nos ofrece y qué beneficios tenemos con ello.
momentito. Se me ha parado esto, un momentito, un momentito. Vale. ¿Qué es Azure? Vamos a hablar de Azure OpenAI. Es la plataforma en la que nos vamos a centrar en este apartado. En definitiva, Azure, para resumirlo y entenderlo de una manera sencilla, es una solución avanzada y segura desarrollada para facilitar a las empresas el acceso y la utilización de inteligencia artificial generativa, permitiéndonos crear modelos personalizados en un entorno privado y seguro, que es lo importante. Es decir, OpenAI ha colaborado con Microsoft para sacar este servicio que es Azure OpenAI, que lo que nos permite es tener un entorno personalizado y privado de Azure con la tecnología del OpenAI. Es decir, los language model, modelos de lenguaje humano dentro de un entorno privado, para que mi empresa en Azure poderlos entrenar y tunearlos de una manera personalizada a medida. Entonces, ¿qué ganamos con esto? Es decir, nos aseguramos que la información que lanzamos a los modelos que tenemos en Azure son privadas y con lo cual ni Microsoft ni OpenAI la utilizarán para reentrenar sus modelos. En cambio, la información que nosotros enviamos a ChatGPT habitualmente, a través del chat, por ejemplo, vamos a poner que esa información la utiliza OpenAI para reentrenar sus propios modelos, la hace pública. En cambio, en el servicio de Azure de Microsoft garantiza que los datos de los clientes, en este caso de Microsoft, los clientes de Microsoft, están seguros y que la información que se envía a esos modelos es simplemente para utilizarse en el entorno privado que nosotros hemos creado. Así que trabajamos sobre todo con el portal Azure. Hay que darse de alta, hay que configurarlo, que eso lo veremos en otro propósito de otro webinar. Por ejemplo, por poner algún ejemplo de acción de inteligencia artificial generativa a través de Azure. Yo tengo, por ejemplo, una aplicación que llevo hecho hace tiempo, que es un CRM o un ERP, lo que sea, cualquier aplicación de interna de mi empresa. Cómo la aplico yo la inteligencia artificial generativa y cómo me integro para mejorar este proceso. Para tratar de agilizar todo lo que hago dentro de la compañía es algo que es posible. Es decir, OpenAI nos permite desplegar modelos personalizados entrenados con información interna propia de la empresa y además podemos interactuar con ese modelo directamente. Interactuar con datos vía API a través de interface que va a permitir conectarnos con la aplicación con el modelo y poder utilizar todo su rendimiento. Los principales modelos que tiene OpenAI de Azure es el GPT 3.5, es un modelo de embedding. Y tenemos el DALI, el GPT el 4.0. El DALI es el último que ha sacado para generar lo que son imágenes generativas. Luego, Oscar, yo por un webinar que hice también hace unos meses, también hay como un copilot dentro del Bing, puede ser, que por lo que supe, te podías incluso hasta redactar un cuento, ¿no? Pones tú las temáticas y te hace un cuento para niños y niñas. Exactamente, es decir, tiene Bing. Ahora quería analizar lo que son la última parte de este webinar.
lanzar lo que son las 8, para mí, mejores inteligencias artificiales dentro de cuál está el Bing que tú me estás comentando. Si te parece bien, comento las 8 y dentro de esas Vale, 8 está el Bing. perfecto. Lo dicho, hemos llegado al final del viaje, es decir, pero vamos a intentar. Si alguien tiene alguna preguntita, ya sabéis, lo podéis poner en el chat y yo se la pongo a Oscar. Yo voy comentando lo que son las herramientas. A ver si esto me hace caso. Aquí. Dentro de lo que sería el modelo de inteligencia artificial generativo, innovador, conocido por sus capacidades, tenemos a DALL-E de OpenAI. Es un modelo de IA generativa innovadora ampliamente reconocido que ha ganado mucha atención por sus notables capacidades de generación de imágenes. Una de las características clave del DALL-E es su capacidad para comprender e interpretar descripciones en lenguaje natural. Es decir, yo le escribo lo que necesito, un astronauta montado a caballo que esté cabalgando por la luna y te la genera para crear representaciones visuales. Los usuarios pueden proporcionar indicaciones textuales que describen escenas, objetos o conceptos específicos y DALL-E las genera en modo gráfica totalmente detallada. Luego tenemos, a ver si esto, Midjourney, también muy parecido a lo que es la generación de imágenes generativas. Luego tenemos la herramienta Creator de Night Cafe Studio. Es una plataforma basada en la web que utiliza la inteligencia artificial para permitir a los usuarios crear obras de arte únicas y visualmente cautivadoras. Tenemos el famoso ChatGPT, desarrollado por OpenAI. Está diseñado específicamente para generar respuestas y entablar un diálogo con los usuarios en función de las indicaciones proporcionadas. El Bing Chat, a lo mejor te referías a este, Jenny, es un chatbot impulsado por inteligencia artificial lanzado por Microsoft como parte del nuevo motor de búsqueda de Bing. Es decir, ya cambiado su motor de búsqueda ahora lo llaman Bing, lo han integrado lo que es la inteligencia artificial generativa. Utiliza grandes modelos de lenguaje desarrollados por Microsoft, incluida la integración con el poderoso modelo Prometheus. Y las características clave de este Bing Chat incluyen la capacidad de tener conversaciones naturales largas y de varios turnos sobre una amplia gama de temas. El chatbot puede resumir el contenido web en forma de conversaciones, proporcionar citas y referencias y rechazar solicitudes inapropiadas. Puede responder preguntas de seguimiento, admitir errores, desafiar premisas incorrectas, incluso rechazar solicitudes inapropiadas. Es decir, esto te autorregula la ética. Muy bien, la última parte. Jenny, aprovecha si hay alguna pregunta por el chat. Es que no lo veo, no puedo acceder. No, no hay ninguna pregunta, Oscar. Voy a plantear 3 preguntas yo. Es decir, ¿qué herramienta de la IA es mejor que ChatGPT? Porque estamos habituados a utilizar ChatGPT. Es decir, ¿hay alguna que sea mejor a ChatGPT? Y yo diría que determinar qué herramienta de IA es mejor que ChatGPT depende de los requisitos específicos y los casos de uso. Si bien ChatGPT es una herramienta altamente capaz de generar respuestas basadas en texto y participar en interacciones conversacionales, hay otras ofertas en el mercado, es decir, que lo podemos contemplar en un próximo webinar. Y hay, segunda pregunta, ¿habría alguna otra IA como ChatGPT? Es decir, algunas alternativas populares incluyen el GPT-3 de OpenAI, ya inducido, como Boom de Huggins, el Microsoft Bing Chat, que también incorpora el GPT-3, y Google Bard.
También otra inteligencia artificial que incluye lo que sería el GPT-3 de ChatGPT, de OpenAI. Cada herramienta tiene sus propias fortalezas y limitaciones, por lo que es importante evaluarlas en función de sus necesidades específicas. Y una pregunta, Oscar, ¿estas herramientas que acabas de decir son gratuitas? Todas son gratuitas. Tiene Per- la versión de Enterprise que es de pago, pero tiene una versión limitada que es gratuita. La última que ha sacado Google Bard es un chatbot moderado de lenguaje un LLM, desarrollado por Google AI, y puede seguir instrucciones y cumplir soluciones cuidadosamente y crear varios formatos de texto creativo. Está pensado para lo que es la generación de texto, partitura de música, guiones, poesías, correo electrónico, cartas. Y además nos puede responder en 40 idiomas, personalizándose según nuestras necesidades particulares. Participante, Oscar, de Concepción González. La pregunta es, ¿nos podrías proporcionar un listado de cómo se llaman y qué funciones realizan estos programas? Me gusta que me haga esa pregunta porque lo tenía preparado para a través de Jenny nos hará llegar lo que sería una relación Perfecto. de las utilidades, aplicaciones más importantes, cómo se utilizan, cómo se configuran. Incluso podemos en próximos eventos entrar en detalle en cómo se utilizan en un webinar a través de internet, a través de una conexión online. Pero os pasaré tengo preparado lo que es un PDF con las herramientas más importantes a fecha de septiembre. Es decir, ya llegamos, ya está obsoleto. Pues, si no hay más preguntas por parte de todos vosotros y vosotras, muchísimas gracias por participar e inscribiros en este webinar. Informaros que cada mes se va a lanzar uno con diferentes temáticas, pero dentro de lo que es el sector de la inteligencia artificial, ya que desde el proyecto Conecta Ya, este año nos vamos a focalizar en este ámbito. Muchas gracias de nuevo y bueno, ya recibiréis el correo de difusión para los siguientes eventos. Oscar, no sé si quieres decir algo más. Bueno, espero que haya transmitido mi intención, que era tener una primera vista, un primer encuentro con lo que sería la inteligencia artificial versus inteligencia artificial generativa, qué pros, pero sobre todo controlar qué contras vamos a poder tener según la actividad, la profesión y cómo nos podemos adaptar. Y he abierto esto ya que cualquier consulta me quieran realizar a través del estudio de Jenny, del correo de Jenny o de la comunicación de Fundación Explain, poderla resolver particularmente. Bueno, pues damos por cerrada esta sesión y que vaya muy bien a todos y a todas. Gracias, Oscar. Gracias. Gracias. Quedamos Oscar, tú y Vale. yo. Alex. Alex, que se vaya fuera, Alex. Se fue Alex.
A ver si se acaban de ir las personas que están añadidas aún conectadas en el Teams. Y así podemos hablar. Lo que pasa es que no las puedo echar, creo, no, no. Espérate que te mando.